Está en silencio. No molestarse. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo va? Hola, hola. Ya, comencemos entonces con... Perdón ahí. Esta pantallita. Ya, bien. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos, en el capítulo anterior vimos límites, ¿ya? Vimos límites. Ahora, la clase del día de hoy veremos lo que es continuidad, vamos a ver también lo que es la derivada direccional, y un caso particular de lo que es la derivada direccional son las derivadas parciales. Ya vamos a entrar en detalle. ¿Sí? En eso. Bien, tenemos eso. Trayectoria, ¿cierto? Ya, listo. Bueno, el álgebra de límites es lo mismo que la misma idea que se ve en matemática 1, ¿cierto? El límite quiere decir aquí que el límite de la suma de las funciones es la suma de sus límites, etc. Lo mismo que la resta, la multiplicación y la división. ¿Ya? Bueno, si una función polinomial, entonces el límite, ojo que esta es x y estas a son vectores, están en Rn, ¿ya? Por eso que se hace la diferencia entre esa x mayúscula, ¿vale? Siempre y cuando tenga una función polinomial, entonces calcular el límite cuando x tiende a de la función polinomial de f de x es igual a f evaluado en el punto, o en el vector en este caso, ¿ok? Es lo mismo que se veía en matemática 1, mate 1, ¿ya? Continuidad, importante, ¿ya? Continuidad, ahí está la definición de lo que es la continuidad. Tengo una función, ya, un campo escalar, digámoslo así, que está definida de un dominio, que es un subconjunto de Rn y llega a los reales. A, claramente, es un punto, es un vector que pertenece a ese dominio. Se dice que la función va a ser continua en ese punto A, si solo si se cumple esta condición. ¿De acuerdo? Si yo evalúo la función si yo evalúo la función en el vector, debe ser igual al límite de la función cuando ese vector tiende a, ¿sí? X tiende a. Esa es la igualdad que debe cumplirse. ¿Bien? O sea, debería existir el límite, además también tendría que existir la función, evaluar y debería cumplir esa igualdad. Ahora, si el límite no existe, entonces la función no va a ser continua. Ahí está la condición. Recordar eso de en matemática 1, ¿no? ¿Sí? Si el límite no existe, la función no va a ser continua, o si no se cumple esta igualdad, tampoco va a ser continua esa función en ese punto. Ya va a ser discontinua. Ahora, si yo tengo una función que es bien comportada, digámoslo así, una función que es continua en todo su dominio, vamos a decir que la función es continua nomás, ¿de acuerdo? ¿Sí? No va a ser continua vamos a decir que cuando digamos que es continua es porque va a ser continua en todo su dominio. ¿Bien? Ya. Esa es la definición. Recordar lo que se vio en matemática 1 respecto a continuidad, es la misma idea. Ahora el nuevo bajo el sol es que aquí hay que calcular el límite de campos escalares, que es lo que vimos ayer, ¿vale? Eso es lo nuevo bajo el sol, nada más que eso. Entonces la estrategia para calcular límite ya la conocemos. Conocemos todas las estrategias para calcular límite. Entonces, vamos a ver esta funcióncita.
Se me olvidó esto. Perdón. No. Voy a poner aquí como ejemplo. Estudiar la continuidad de la siguiente función. Vale, ¿no? Eso vamos a hacer. Y le pongo. Ahí. Con efecto. Ya, muy bien, damas y caballeros. Esa va a ser, vamos a estudiar la continuidad. Si se dan dando cuenta, es una función bien especial, ¿eh? En este caso, una función definida por tramo. Aquí hay que tener ojo con el estudio de la continuidad. Hay dos puntos aquí y se dan dando cuenta que esta función, para cualquier xy distinto de 0, 0, la función vale x cubo y partido por x cuadrado más y cuadrado. Y si x es igual a 0, x igual al vector nulo en R2, ¿cierto? Eso vale 0. ¿De acuerdo? Entonces hay un punto aquí bien importante de analizar, porque ¿qué es lo que sucede? Para estudiar la continuidad debemos estudiar dos casos. El caso 1 es estudiar la continuidad para cualquier vector de R2 distinto de 0, 0. ¿Y qué es lo que sucederá si tomo un vector en R2 que es igual al vector nulo en R2? ¿Ya? Entonces aquí en este caso cuando tengan funciones definidas por tramo, se están dando cuenta que hay un punto importante, un vector a analizar, que es el 0, 0, porque hay un cambio de definición de la función. ¿Ya? Entonces, vamos a conversar bien la respuesta en este sentido, y hay que estudiar dos casos. ¿Qué es lo que sucede? Siempre recordar siempre que una función va a ser continua en un punto, sí, solo sí, aquí lo vamos a poner, recuerda eso, que el límite cuando este vector tiende a de f de x debería ser igual a f evaluado en el punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que hay que verificar. Entonces cuando tengan funciones definidas de este tipo, así, tienen que ponerse en los casos. ¿Qué es lo que sucede cuando el x es distinto de 0, 0 y qué es lo que sucederá cuando el x es igual a 0, 0? ¿Ya? Esos son casos bien específicos. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Ya? Porque me está pidiendo estudiar la continuidad de la función, o sea, me está pidiendo estudiar la continuidad tanto en valores distintos del vector nulo como en valores iguales al vector. ¿Ok? Sabemos que claramente esta función, el dominio de esta función son todos los vectores de R2 menos el 0, 0, ¿cierto? Bien, ya. Bien, veamos qué onda. Entonces, para estudiar la continuidad de esta función, vamos a ponerlo bien conversado. Debemos considerar los siguientes casos, ¿vale? ¿No? Voy a poner aquí el caso 1, caso cerrado. Caso 1, que voy a tomar un vector cualquiera, x0 y sub 0, fíjense, distinto de 0, 0. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bien. Y el otro caso, caso 2. ¿Qué sucede si tomo un vector xy igual a 0, 0? Entonces, en ambos casos tendría que verificar esta condición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso. Bien. El caso 1 es fácil en ese sentido porque puedo tomarme cualquier vector de R2, ¿ya? ¿Sí? Caso 1, esto es súper fácil porque si yo tomo un límite, yo sé que
el xy es distinto de 0, 0, está en el dominio de las funciones. Entonces, el límite, cuando este x0, cuando el x, y tiende a ese vectorcito particular que es x0 y 0, y sé que x0 y 0 es distinto de 0, 0, ¿sí? Bien, entonces no tengo problemas ahí en calcular ese límite, ¿sí? Entonces esos, ¿por qué? Porque el x0 y 0 están en el dominio de la funcioncilla. Entonces claramente se cumple esta igualdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Porque claramente yo sé que esta función, este campo escalar está definido para todos los R2 distinto del 0, 0, y me estoy poniendo en este caso. Así que ese límite va a existir y va a ser igual a la función evaluada en x0. ¿Sí? Por álgebra del límite, digamos así. ¿Sí? Fíjense que es lo que estamos aplicando acá. Permiso. Estamos aplicando este teoremilla, ¿no? Permiso, permiso. Yo lo mencioné ahí. Espera. Ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tengo ahí una función polinomial en estricto rigor. ¿Ya? Entonces puedo trabajar con eso. Entonces, no hay problema al evaluar la función en cualquier x0 y 0 que sea distinto de 0, 0 porque la función está bien definida. Y está bien, ¿ya? Nada no bajo el sol. El punto crítico, no punto crítico, sino el punto conflictivo acá es que lo que sucede ahí cuando el xy es igual a 0, 0. ¿Qué es lo que va a suceder con ese límite? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucederá en ese punto? ¿Está bien? Ese es el punto conflictivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver acá? En el caso 2, el punto conflictivo. Ese punto es un punto de análisis interesante. Primero, trivial. ¿De acuerdo? El segundo es donde hay que... el caso 2 sería... hay que estudiar la continuidad de este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? El caso 2 es x y ¿qué sucede si eso es igual a 0, 0? ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, en este caso, ese es el punto de análisis. Hay que estudiar, permiso, ahí voy a poner acá. Para este caso, debemos estudiar o analizar la continuidad de la función en el Serapio, ¿cierto? Ahí, en ese punto. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Si la función fuese continua, tendríamos que verificar, ¿será verdad? Hay que hacerse la pregunta, ¿será verdad que el límite, ahora cuando xy tiende a 0, 0, de esta funcioncita, será igual a f de 0, 0? Que f de 0, 0, si ustedes lo ven, vale 0. ¿Sí? Eso es lo que habría que verificar para que fuese continuo en el punto 0, 0. ¿Ya? Es el punto delicado. Porque sabemos que el 0, 0 no está en el dominio de la función 0. Es el punto que hay que analizar. Entonces vamos a calcular el límite. Si mal no recuerdo, usted me dice si recuerdo mal o no recuerdo mal. La clase pasada hicimos este límite, ¿no? Ayúdenme, por favor, que no me acuerdo bien si lo hicimos. Me parece que sí o no. ¿Quién tiene el apuntito? ¿Quién tiene el apuntito por ahí? Permiso. Esto lo voy a dejar acá. Me parece que no había dado 0, parece, ¿no? Sí, a ver, déjenme cachar. Déjenme ver. Tranquilo. Tranqui. Primero estudiamos esto, pues tenemos que verificar primero, calcular el límite, ¿ya? Ya sabemos que f00 vale 0, porque eso me lo dice
la noche, no, me lo dice la función, ¿por cierto? ¿Sí? Esto va a ser esta cosita sería eso, ¿no? Yo sé que el día de ayer no hice un ejercicio. No sé si es este o no. Déjenme, a ver. Ah, sí, sí, sí. Ya toma, ¿cierto? Parece que eso me parece, si mal no recuerdo, me parece que vale 0, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero ver aquí en el... Déjenme, voy a mirar al tiro, acá. Uop, uop, uop. Material docente, pauta. Ah, que soy Gil. No lo subí. Lo debí subir. Listado, pauta. Ah, no, no subí lo de listado de ejercicio. Va, no subí la clase ayer. Qué idiota. Yo pensé que la había subido. Sección 2. A ver, déjenme cachar ahí. Clase 8 de noviembre, listo. Se puso el tiro. Perdón, pensé que había subido esto. A ver ahí. Esa es la función, se ve. Ahí teníamos. Claro, nos da 0, ¿cierto? ¿Sí? Nos dio 0 este. Así que nos da 0 rápido. ¿Ya? Así que vale 0, fíjense. Y eso ya lo hicimos. ¿Vale? ¿Ya? Vale 0. Y eso ya lo hicimos el día de ayer. Por clase de ayer ya sabemos que es el límite. Y justo eso es igual a f en 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces? La función es continua en todo R2, porque ya sabemos que la función, esto era válido para todo x0, y0 que pertenece a R2 menos el 0, 0. ¿Sí? Eso siempre se va a cumplir, ¿cierto? Caso 1. Y en el caso 2 vimos el punto bien especial, que sucede en el punto 0, 0, y sabemos que de la clase del día de ayer, que, si los tengo que subir, pensé que lo había subido, sorry. Claro, porque subí 2 veces el listado de ejercicio 1. Ya. Y de la clase del día de ayer ya esto lo hicimos esto y sabemos que eso vale 0. Y eso es igual a la función evaluada en 0, 0, es igual a 0. Entonces, vamos a poner aquí de nuestro análisis, se dan dando cuenta que en el primer caso se excluyó el vector nulo en R2, y en el segundo caso se consideró el límite cuando x tiende a 0, 0, y justo nos dio que igual a 0 existe, e igual a la función evaluada en 0, 0. En nuestro análisis podemos concluir que f es continua en todo R2. ¿Sí? En todo R2. Por el caso 1 era continua en todo R2 menos el vector nulo, y en el caso 2 estudiamos la continuidad en el vector nulo de R2. Y efectivamente era continua. Así que no hay ningún puntito de R2 donde la función no sea continua. ¿Ya? ¿Vale? Eso sería entonces lo que hay que hacer. Estos ejercicios son bien interesantes porque efectivamente uno debería ir considerando estos puntos especiales. El punto bien especial acá es el vector nulo acá. Cambia de definición la función. Esos son los puntos donde uno tendría que analizar la continuidad. ¿Ya? Ya vamos a ver otro ejercicio para ir ya soltando la mano, porque ojo que también nosotros después vamos a ver lo que se llaman las derivadas parciales, y uno también podría estudiar la continuidad de las derivadas parciales, porque las derivadas parciales se definen como también un límite. Al igual que en el matemática 1, la derivada es un límite. Ya después uno, ¿cómo se llama? Ya empieza a pasar a álgebra de derivada y todo eso. Pero la derivada es un límite. Entonces también uno después podría analizar la continuidad de las
primera, segunda derivada. Entonces ahí nacen las funciones de clase CK, ¿ya? Las clases CK son aquellas funciones cuyas funciones son continuas y sus derivadas de orden K también son continuas. Son bien comportaditas esas funciones. O sea, una derivada, una función de clase C1 quiere decir que la función y su primera derivada es continua. Una derivada de clase C2 quiere decir que la función y sus segundas derivadas parciales, digamos así, serían continuas. ¿Ya? Entonces, también uno puede analizar después el tema de la continuidad de las derivadas. ¿Ya? Pero tenemos que ver lo que es la derivada y para eso primero, antes de eso tenemos que ver este tema de límites y continuidad. Ya. Vamos entonces al segundo caso para ver qué es lo que sucede, que no siempre las cosas en la vida son bonitas, ¿no? No siempre se comportan como uno quiere. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede con un segundo caso, que es el que voy a mostrar a continuación. Si voy muy rápido, me avisan nomás y yo bajo 2 cambios. ¿Ya? ¿Vale? Ya. Este es el que parece que no hice ayer. Ya, mire. Veamos qué es lo que sucede aquí. Ejemplo 2. Ejemplo 2, vamos a poner aquí. Estudiar continuidad de la siguiente función. Ahí están. Ahí le pongo una cosa. Ahí tenemos nuestra continuidad. Ya. Igual, puntos de análisis hay que considerar. Todo R2 menos el 0,0, ¿cierto? Porque estoy en definir. No hay problema ahí. ¿Y qué es lo que va a suceder en 0,0? ¿Ya? Igual que el caso anterior. Ya, a ver. Caso 1, vamos a poner ahí. ¿Qué sucede si tengo un x0 y sub 0 que es distinto de 0,0? Eso me va a implicar siempre que cuando yo calcule el límite, la función está bien definida en ese caso, esa función vale. Si yo después lo evalúo, no tengo problemas porque el x0 y 0 es distinto de 0, eso va a ser igual a f de x0 y 0. Ya, ahí tengo la continuidad en ese caso. Para todo R2, la función sería continua, en este caso, para todo R2, menos el 0, 0. ¿Ya? Porque se cumple esa definición, no tengo problemas, vale valor ahí. Ahora, ¿qué sucede en el caso 2? Cuando tengo un vector ahí que es igual al 0, 0. ¿Qué es lo que sucedería ahí? Entonces hay que analizar ahí, analizar lo mismo que ya. Entonces primero sabemos, primero, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que f evaluado en 0, 0 vale 0. ¿Ya? Eso es lo que ya sabemos. Ahora veamos el límite, veamos qué onda con el límite. Este es el que nos hicimos el día de ayer, ¿sí? De esta función sigue. De esta función, ¿sí? Porque acuérdense que el x tiende a 0, 0. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Veamos paso 1, ¿cierto? Acuérdense la estrategia para calcular límites, ver trayectoria, ¿cierto? Porque si yo, obviamente, si yo evalúo esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar esa forma indeterminada 0 partido por 0, ¿sí? Entonces esto sería 0 partido por 0. Entonces la estrategia es trayectorias. Entonces vamos a definir las siguientes trayectorias. Las voy a poner aquí. Consideremos las siguientes trayectorias, ¿ya?
la siguiente trayectoria. Las siguientes trayectorias. Sorry. Ya. Me voy a ir por una familia de... ¿Por dónde me voy a ir primero? La familia de parábola. Da lo mismo. Si elijo familia de parábolas primero y después una familia de rectas. Que pasan, esto pasa por el origen, por cierto, ¿sí? Sí, no hay problema. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? ¿Dale? ¿Sí? Ya. Entonces, para la trayectoria 1, vamos a considerar eso. Entonces, voy a tomar aquí el límite. A ver si me va a quedar muy juntito. Ahí voy a irme uno más abajo. Ya, ahí sí. Vamos a tomar el límite. Vamos a calcular candidato al límite. Con este par ordenado, ¿cierto? Con este vector que pertenece a la trayectoria T1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, permiso, eso lo voy a sacar ahí. Y vamos a trabajar acá. Si pertenece a la trayectoria T1, entonces este va a ser el AX cuadrado. Y lo vamos a hacer así, ¿ya? Acuérdense que esto uno puede saltarse ese paso y llegar al tiro este, ¿no? Si me quedaría el I vale AX cuadrado, entonces sería X por AX cuadrado dividido en X cuadrado más Y cuadrado, que sería A al cuadrado X a la cuarta, cuando X tiende a ser apio, ¿sí? Entonces en este caso nos quedaría, ¿qué pasó ahí? Nos quedaría el límite, cuando X tiende a ser apio, de AX cubo, dividido en, voy a factorizar aquí por X al cuadrado, 1 más A al cuadrado X cuadrado, ¿ok? Bien, ya. Chabolín nomás, ¿sí, no? Fíjense que acá S se simplifica con S. ¿Sí? ¿Sí? Y nos quedaría, ahí, lo voy a dejar ahí, límite, cuando X tiende a 0, de AX dividido por 1 más AX cuadrado. Y eso nótese que yo cuando hago tender el X a 0, arriba me quedaría 0 y abajo me quedaría 1. Así que por esta trayectoria, eso vale 0. Con la trayectoria, considerando la trayectoria de la familia de parábolas. ¿Ya? No es concluyente. Vamos a ver qué sucede si tomo un vector que está en la trayectoria 2. ¿Vale? Y ahí vamos a andar rapidito ya, porque vemos cómo se llama ver el temita en la trayectoria 2, lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Entonces, fíjense que con la trayectoria 2 nos va a quedar X. El al cuadrado sí, ¿en dónde? ¿De abajo? Sí, pero no importa, porque fíjate que tú cuando lo evalúas, arriba se te va a quedar 0. ¿Sí? No importa. Aquí quedaría ahí, ¿sí? Pero no importa, porque ¿qué es lo que te quedaría? El A es un constante, pero te quedaría 0 partido por 1. ¿Y consideraste el A ahí o no? No, porque es A cuadrado por 0, así que me interesa en eso. ¿Sí? Igual está bien, gracias. Pero de todas maneras, ahí no interesa mucho porque efectivamente acá te va a quedar 0 por A cuadrado 0 y lo importante es que te quedaría 0 partido por 1 que será. ¿Cachai? Así que no habría problema con eso. Sí, está claro que aquí es A al cuadrado, X cuadrado. A al cuadrado, X. ¿Vale? Ahora veamos qué es lo que sucede con la trayectoria en la trayectoria, si pertenece a la trayectoria 2 del vector, ¿cierto? ¿Sí? Que sería la familia de rectas. Veamos qué es lo que pasa con eso. ¿Vale? Veamos qué pasa. ¿Alguien me escribe acá?
Vale, vamos a ver qué pasa. Vale, no, gracias a ti, Tomás. Ya, voy a pasar en 3, 2, 1 a la siguiente página. Bien, acuérdense que ahora vamos a ver qué es lo que sucede en la trayectoria 2, y la trayectoria 2 estoy tomando una familia de rectas, ¿vale? ¿Está bien? El M es constante, ¿vale? El A también era constante aquí, el A es un número, un escalar, ¿sí? ¿Vale? Vamos. No. Entonces vamos al segundo, que es lo que sucede en este segundo casito, lo voy con rojito. Ahí va a llegar que estamos considerando trayectoria. ¿Ya? Entonces vamos al límite, la misma jugada. Esa es la estrategia, ¿no? Ahora este par pertenece a la trayectoria 2. Esta cuestión era xy partido por x cuadrado más y cuadrado. Me voy a saltar el pasito y no hay problema, ¿eh? Me va a quedar x porque estoy jugando con la trayectoria 2 y la trayectoria 2 son familia de rectas. Entonces el y sería igual a mx dividido por x cuadrado más m cuadrado, x cuadrado. Esto está dependiendo solamente de x. Eso tiende a ser. ¿Vale? ¿Está bien? El límite cuando x tiende a 0 de mx cuadrado dividido por x cuadrado. Y aquí mx cuadrado. Y fíjense que si yo factorizo abajo por este es un cuadrado, ¿sí? Si yo factorizo abajo por x cuadrado en el denominador, nótese que podemos factorizar en el denominador. Y aquí yo simplifico, pa. ¿Y qué nos queda ese límite? Voy a poner igual ahí, ya por si acaso, de aquí me paso para acá, ¿no? El límite me quedaría, fíjense, me quedaría esa constante, y eso fíjense que no depende de x, así que eso es constante. El límite de una constante es una constante. El m aquí pertenece a los reales. O sea, esto claramente, si el m es distinto de 0, fíjense que no me sirve el hecho de considerar el m igual a 0, porque si yo considero que el m vale 0, sería 0 partido por 1, que sería 0. ¿Ya? Pero claro, es ponerse en un caso bien particular, porque si el m es distinto de 0, puede ser igual a 1. Si el m es igual a menos 1, entonces, se están dando cuenta que la función no es continua. ¿Por qué? Porque ya esto está dependiendo del valor de m, ¿sí? Y como el m es un número real, los números reales son infinitos, ¿de acuerdo? Entonces este límite, se están dando cuenta que este límite es, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente: tomamos trayectorias distintas y llegamos a límites distintos. ¿Les queda claro que efectivamente esto es distinto de 0? Esto va a ser distinto de 0, siempre y cuando el m pertenezca a los reales menos de 0. ¿Está claro, no, jóvenes ahí? ¿Qué me dice el público, por favor? Y si les quedó claro, porque estamos viendo si efectivamente el límite existe y estamos tomando trayectoria. Con la trayectoria 1 me dio un límite 0. Ahora con la trayectoria 2 me dio el límite, me dio una constante que no necesariamente es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que concluirían ahí? Quiero que me quede claro, que me digan si están claros y efectivamente que este límite no existe. ¿Por qué no existe el límite? A ver. ¿Por qué no existe el límite? Porque con la trayectoria 1, vimos que con la trayectoria 1 nos da 0, ¿cierto? Nos dio cerito. ¿Bien? Porque se tendría el x a 0, ¿viste? Y con la trayectoria 2, excelente, Alison, ¿cierto? A no ser que ustedes se tomen el m igual a 0, pero tomarse el m igual a 0 es decir, bueno, ¿y qué pasa con los demás reales? Porque el m es un número real, ¿sí, no? Entonces, claro que sí, con el m igual a 0, bien, pues.
me darían justo las dos trayectorias con límites iguales, pero aquí esto está dependiendo de m, y m son todos los reales, o sea, tomarse un valorcito para decir que son iguales no sería lo correcto. ¿Qué pasa con los otros reales? ¿Sí? Entonces, como decía muy bien Alison, el límite, ¿cómo? Vamos a poner aquí. ¿Cómo? Con trayectorias distintas. Se obtuvo límites distintos, entonces se concluye que este límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de esta funcioncilla, no, ¿qué pasó ahí? No existe, eso no existe, porque tuve trayectorias distintas y me dieron límites distintos, ¿de acuerdo? Entonces ese límite que está ahí no existe. Por lo tanto, la función no cumple con la definición, por cierto, de continuidad. En este caso el límite no existe. En un caso, la función no es continua, f no es continua en 0, 0. Ya, o sea, es decir, es lo mismo, f de xy es continua en todos los reales, perdón, en todo R2, menos este puntito, el vector nulo. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está el análisis, ¿ven? Ahí vemos un caso también donde la función, el límite no existe, por lo tanto la función no es continua. ¿Bien? Y como vimos que el límite no existía, tomamos dos trayectorias distintas y ¿cómo se llama? Y los límites son distintos. ¿Mm? Entonces la moraleja es que efectivamente que se han dado cuenta que este límite que obtuvimos acá no dependía de la variable x, ¿sí? Era una constante, ¿ven? Entonces en ese caso no va a existir. Bien, eso sería, jóvenes. ¿Alguna duda, consulta que tengan que hacerme? ¿Se entiende, no se entiende? Ese es el análisis que hay que hacer para este tipo de funciones definidas por tramos. ¿Sí? ¿Consulta o dudas? ¿Dudas o consultas? Damas y caballeros. Ya, vale. Ya, súper. Ya, eso es lo que tiene que ver con la continuidad. Entonces, fíjense que continuidad requiere cálculo de límites, ¿ya? Tener clara la definición, obviamente, de lo que es una función continua, verificar si se cumple esa condición, y también cálculo de límites, ¿ya? Ya, entonces lo que veremos a continuación, vamos a ver lo que se llama la derivada direccional, ¿ya? La derivada direccional. Y el concepto de derivada direccional luego nos va a dar la posibilidad de calcular lo que se llaman las derivadas parciales. ¿Vale? Ahora yo les comento harto, por qué es importante el tema de las derivadas parciales, porque después vamos a ver problemas de optimización, y con los problemas de optimización hay que maximizar o minimizar, y ahí vamos a tener que estar jugando con las derivadas parciales para este tipo de funciones. ¿Sí? Y que es lo otro es que también utilizaremos el tema de las derivadas parciales para lo que se llama la famosa regla de la cadena, ¿ya?
¿sí? La famosa regla de la cadena para este tipo de problemillas. Bien, vamos entonces a este tipo de funciones bien especiales. Entonces vamos a ver lo que se llama la derivada direccional. Ese vendría siendo el título de la canción. ¿Okay? Es un límite, ¿ok? Es un límite. Eso es nada más ni nada menos que la derivada direccional, un límite, ¿ok? Eso mismo. Bueno, ahí claramente suma de funciones continuas es una función continua. Resta de funciones, eso es el álgebra de funciones. Resta de funciones continuas continua, multiplicación de funciones continuas continua, división de funciones continuas continua. ¿Ya? Composición de continuas es continua. Esas son cositas que ya están en el ADN de ustedes desde matemática 1. ¿Ya? Ahora, ahí están las derivadas direccionales. Ahí tienen, este se harto en física también. Ahí tengo mi función. Ojo que esto es un vector. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Mira, le estoy pidiendo un vector que está en el dominio, ¿cierto? Y le estoy pidiendo la dirección de un vector, ¿ya? Y la dirección, y este vector sí tiene que ser un vector unitario, ¿ya? U tiene que estar en Rn y un vector unitario. Acuérdense que un vector unitario era un vector que tenía norma 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso es un vector unitario, vector que tiene vector norma 1. Y si no es unitario ese vector, uno lo puede normalizar, ¿cierto? Dividiendo por su norma, ¿ya? Ya, entonces, tengo una funcioncita, tengo un punto, entonces me está diciendo que, ya le voy a escribir la definición ahí, es un límite, ¿ya? Entonces, vamos a lo que se llama la derivada direccional. ¿Ok? Ojo con eso. Derivada. La dirección la da el vector unitario. Entonces, bueno, nos vamos acá. Nos dice en la definición. Acuérdense que tengo siempre un campo escalar. Esta es la funcióncita que se llama campo escalar. Y vamos a tener aquí un vector x0 que pertenece al dominio de la funcióncilla. Eso, punto, sea un vector u que estaría en Rn, que me da la dirección, un vector unitario dado, ¿cierto? O sea, eso, vector unitario dado. Ojo con esto, tiene que ser unitario. Ya. Y dice lo siguiente, se define, ¿ya?, la derivada direccional. La derivada de f en ese vector en la dirección del vector u. ¿Cómo? Y ahí viene. ¿Pa? Aquí, esto es lo nuevo bajo eso. Aquí va a aparecer derivadas, ¿no? Esta es la derivada. Cuando estamos hablando de derivadas de este tipo de funciones, este operador, este se llama la derivada. Ahí ya nos pusimos grandes, porque acuérdense que ustedes cuando estaban en matemática 1, cuando utilizaban este operador, ¿no? ¿Sí? Ahora cuando aparezca este operador, porque estamos hablando de derivadas de funciones eh, de varias variables, ¿ya? Con respecto, fíjense que aquí, con respecto a u. Esto es la derivada de f con respecto a u. ¿Sí? ¿Vale? Eso me está diciendo con respecto a que debo derivar. Entonces, este sería el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De la función de x0 más h por u. Ojo, que esto, lo que está acá, va a ser un vector acá.
¿sí? Va a depender, puede ser un vector, estamos hablando de Rn, perdón, aquí. Esto es Rn. Si estoy trabajando en R2, este X0 va a ser un vector de R2, este H es un escalar, y este U también va a ser un vector de R2, para que sea consistente esta suma, ¿no? ¿Sí? Si estoy trabajando en R3, este X0 va a ser un vector de R3, etcétera, etcétera. El U también va a ser un vector unitario de R3. Le resto eso que está ahí, y lo divido por H. ¿Ya? Y lo divido por H. Esa sería la derivada direccional, ¿de acuerdo? La definición formal. ¿Vale? Entonces, importante ciertas cositas. Aquí, esto es vector. Este también es vector. ¿Sí? Esos son vectorcillos. Vectorcillos. Están en Rn, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos, para entender esto, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Importante este ejemplito porque nos va a permitir aterrizar este concepto, y lo otro es que vamos a ver cuando veamos un caso particular, cuando el vector unitario, cuando este vector unitario sea, por ejemplo, este vector U, les comento un poquito ya. Este vector U puede ser, si estoy en R2, y puede ser el vector 1, 0, o también puede ser el vector 0, 1. ¿Estas se acuerdan que eran las direcciones que habíamos visto nosotros en R2? ¿Sí? Esto es un vector unitario. ¿Sí? Entonces, cuando el U se viste de esta forma en R2, o de esta forma en R2, estamos hablando de derivadas parciales. Nada más que eso. ¿Ya? Este U, generalmente esto nosotros en la farándula de la matemática lo llamamos E1 porque hablamos de bases canónicas. ¿Sí? E2. Acuérdense que cuando habíamos visto las bases, esto sería una base canónica. ¿Ya? Entonces, eso nos daba las direcciones. Entonces, ahí cuando ese vector U se viste como base canónica en Rn, hablamos de derivadas parciales. Nada más ni nada menos que eso. ¿Ya? Les comento un poquito, a eso vamos. A eso vamos. Solución. Perdón, ejemplo. Y el ejemplo, vamos a hacer el ejemplo que está ahí, el que está propuesto. Permiso. Este que está acá. Voy a ver ahí y lo vamos a hacer acá. Es un ejemplo. Vale, entonces, ¿qué nos dice nuestro ejemplito? Nos dice, para conocer el cambio de la función en la dirección del vector U, ojo que este vector es unitario, si ustedes calculan la norma, este vector va a tener norma 1. ¿Sí? Ahí se los dejo ahí, para que ustedes se convenzan de eso. ¿Ya? Entonces, aquí yo quiero conocer el cambio de la función en ese punto y en esa dirección, y eso es derivada direccional. Entonces, en este caso, va a ser la derivada de mi función f evaluada. Este va a ser nuestro punto x0. Y este vectorcito u es el vector u. ¿Ya? Entonces va a ser 2, 1, ¿ven? Con respecto a u. Eso me dice que va a ser el límite, fíjense. El límite, vean la definición arribita. Cuando h tiende a 0, ahora este x0 se viste de una forma, ¿no? La forma en la que se viste este x0 es 2,1. Menos h por u. Pero u sería 1/2, este es multiplicado, ¿no? Raíz de 3/2. ¿Está bien? Ya. Ahí está, ¿ven? Ahí aparece x de, esto sería nuestro x0 más hu. Menos f evaluado en x0, que sería f evaluado en 2,1. Todo eso está dividido, damas y caballeros, por h. Espérenme.
Ahí sí. Tiene que estar dividido por h. ¿Vale? Por h. H. Ya. Fíjense que lo que está aquí dentro de este paréntesis, no se marean ahí, en esto, este es un paréntesis. Entonces aquí tengo que hacer, tengo que evaluar mi funcióncita en lo que está acá, pero aquí yo tengo que hacer un trabajo más que nada, ¿cierto? Aquí yo tengo que, si yo, esto lo voy a dejar así, no hay problema con que ustedes saben que eso sería coma h raíz de 3 medios, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Ah, de f evaluado. Fíjense que aquí me va a quedar 2 menos h medios, ¿sí? 1 menos h raíz de 3 medios. Ahí, ¿sí? Ahí está el vectorcito de que voy a evaluar esa función en ese vector. Aquí es un más ahí, ¿sí? Más. Ya. Y ojo que tengo que restarle acá f de 2,1. Ya, y 2,1 está en el dominio, esta funcióncita facilita, porque si yo evalúo acá, f evaluado en 2,1 sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, y eso es 3, ¿sí? Menos 3, ¿sí? Y eso se divide por h. Entonces ahora tenemos que ver qué es lo que sucede cuando yo evalúo la función en este punto. 2 más h medio, 1 más h raíz de 3 partido por 2. ¿Sí? ¿Cómo se viste la función ahí ahora? ¿Qué forma tiene? Bueno, ya, entonces, en este caso sería el límite. ¿Alcanzo o no alcanzo? Sí, yo creo que alcanzo ahí el límite cuando h tiende a 0 y me dice que tengo que evaluar, este vendría siendo mi x y esto vendría siendo mi y, ¿vale? ¿No? Nuestro y aquí. Ese sería un y. Entonces sería, me dice que es x al cuadrado, sería 2 más h medio al cuadrado menos 1 más h raíz de 3 dividido por 2 al cuadrado menos 3, todo eso dividido en h. Aquí hay que elevar este cuadrado a un binomio, ¿cierto? Un cuadrado a un binomio. Me quedaría 4, doble el primero por el segundo, ¿cierto? Entonces sería aquí doble, chao, y me quedaría 2h, y me quedaría h cuadrado cuarto. ¿Sí? Ya. Vamos entonces, este es un h. Ese es un h. Entonces hay que elevar al cuadrado, y me voy a pasar a la siguiente página ahí para... Y el otro sería menos 1 más h. Listo, ya. Permiso, voy a pasar a la siguiente página en 3, 2, 1. Esta cosa era h más 2. Listo, entonces era 2 al cuadrado más el doble, el primero por el segundo. Como el otro 2 me quedaría chao y me quedaría 2h. El otro era h cuadrado cuarto, ¿no? Porque era h medio. Menos el otro compadre era 1, 1, se va y me quedaría h cuadrado 3. Ya. Sería 1, ¿qué onda? Más h tercio, h raíz de 3, perdón, más h cuadrado 3. Y este sería menos 3, ¿no? Y eso debería estar dividido en h.
¿sí? Ya, bien. Vamos a jugar por el paréntesis acá. ¿Sí? 4 más 2h más h cuadrado cuartos menos 1 menos h raíz de 3 menos 3h cuadrado menos 3 dividido en h. Aquí fíjense que me quedaría un 4 menos 3 menos 1 menos 4. Chaolín. Factorizaré por h. ¿Sí? Profe, el 3h, h4, ¿qué? El 3h4 no ha ido en 4, ¿por qué? Déjame ver aquí, déjame ver aquí. Ah, ya, acá, eso, ¿cierto? Este que está acá, tengo que elevar S al cuadrado, H cuadrado, 3, 4. Gracias, thank you. Ese que está ahí y ese que está acá. ¿Sí? Ese me dice, ahí sí. ¿Eso? Sí, gracias. Thank you. Bien, vamos a factorizar por H aquí. ¿Ya? Factoricemos por H. Fíjense que aquí está todo ok. Se me va menos 1, menos 3. Y factorizo por H arribita. Y al factorizar por H, voy a simplificar, miren. Cuando H tiende a 0, si yo factorizo por H arriba, voy a con 2 más H cuartos menos raíz de 3 menos 3 cuartos de H. ¿Sí? ¿Está bien? Y eso lo divido por H. Chao. Se va ese con ese. Chaolín. ¿Y qué es lo que sucede acá? Fíjense que cuando el H tiende a 0, también hay cierto, están viendo lo que estoy escribiendo, ¿sí? Cuando H tiende a 0, esto me queda una constante, no hay problema, más H dividido por 4, menos 3 cuartos de H. ¿Sí? Cuando H tiende a 0, Serapio, y esto me quedaría una constante nomás. Y me quedaría 2 menos raíz de 3. ¿Ya? Bueno, ya hacen el cálculo. No sé si la calculadora. Bien. Esa es la derivada direccional. Muy bien. Voy a tomar agüita. Entonces, ese es el álgebra. Esto es bien, no es complicado. Ahora, ojo que aquí estoy hablando estamos viendo aquí vectorcitos, entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado acá. ¿Está bien? La transición de matemática 1 aquí a matemática 2 hay que tener ahí. Ya, esa es la derivada entonces direccional, damas y caballeros. Lo que vamos a ver a continuación es lo que en realidad es lo que a uno le interesa harto, son las derivadas parciales. ¿Sí? Porque las derivadas parciales se ven harto en los problemas de optimización, etcétera. ¿Ya? Entonces, un caso particular, si yo en la dirección de ese vector unitario, si ese vector unitario se viste como las fases canónicas en Rn, ¿sí? Entonces ahí hablamos de derivadas parciales. La derivada parcial es un caso particular de la derivada direccional, donde el vector unitario corresponde a los elementos de las fases canónicas en Rn. ¿Ya? Bien, eso es lo que vamos a ver a continuación, damas y caballeros. ¿Ok? Ya, entonces tenemos eso ahí. ¿No? Ahí están las derivadas parciales. Ahí está la justificación. Esto está en
NRN. ¿Ya? RN. Bien. Entonces las direcciones son los elementos de las bases canónicas y ahí está la derivada parcial. Se han dado cuenta que la única diferencia es que aquí aparece x sub i, ¿sí? Aquí aparece el x sub i, que puede ser, si hablo de x1, puede ser el x, x2. Entonces fíjense que aquí aparece e sub i. En vez de tener un u, tenemos un e sub i aquí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, de vuelta de comerciales, vamos a ver la definición y vamos a ver qué es lo que sucede en estricto rigor aquí cuando con ejemplito, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se aplica definición y cuándo no? Ahí también vamos a ver un ejemplito. Ya. Entonces vamos a ir a comerciales, damas y caballeros, y nos vemos a las 10:10. Pero vean, lo único que quiero que quede claro aquí, que la diferencia en lugar de poner un u, pongo este elemento de la base, el iésimo elemento de la base canónica. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a comerciales y nos vemos a las 10:10. Voy a dejar de grabar. Ya, jóvenes. Entonces, estábamos en derivadas parciales. Ya. Notación de derivadas parciales. La farándula. Derivadas parciales. Ya. Bien. Ahí me deja, ¿no? También voy a tener entonces aquí se define la derivada parcial de f. Ojo que, miren, fíjense. Aquí hay que recordar acá que tenemos una función se define la derivada parcial de f con respecto ¿ven? xy puede ser desde 1 hasta n, ¿no? ¿Sí? O sea, puedo derivar con respecto a la primera, segunda o enésima variable. Y esto se denota por dos formas de escribir la derivada parcial. O también ¿vale? Esas son las dos formas. Y le voy a poner aquí, obviamente estaría en x0, en x0. Yo generalmente utilizo la segunda, pero da lo mismo, ¿eh? No se vayan ustedes a confundir. Se puede utilizar o esta o esta. Así que no, cosa de gustos, pero es lo mismo. Esto es igual, el límite cuando h tiende a 0, fíjense, f de x0 más h, y yo tomo aquí las direcciones, ¿no? De las bases canónicas.
E sub I. Ya, ahí tenemos entonces. Esa es la definición de una derivada parcial. ¿Ok? Bueno, allí hay una... Voy a partir más que nada desde el punto de vista algebraico, ¿sí? Y después vamos a ver una definición, ¿ya? Vamos a utilizar el cálculo de la derivada utilizando la definición, o sea, aquí hay una observación. Ahí está aquí es donde dice, ¿se han dado cuenta? Esta observación es importante porque si hay un punto conflictivo, un punto donde la función no esté definida, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes, le doy esta función, a ver, le doy esta funcioncita, por ejemplo, así, y le pido calcular la derivada parcial en 0, 0, ¿sí? Habría que calcular dos derivadas parciales, la derivada parcial con respecto a x o la derivada parcial con respecto a y, pero evaluada en 0, 0, y sabemos que 0, 0 es un punto de conflicto porque efectivamente el vector nulo no está en el dominio de la función. En ese caso, hay que utilizar la definición de la derivada parcial mediante el límite. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ya? Pero si yo tengo una función bien comportada, como por ejemplo esta función, a ver, esta es la que les di acá. Esta función no tengo ningún problema, no hay ningún punto conflictivo, es continua. Bueno, el dominio de esta función es todo R2, ¿cierto? Así que no tiene ningún conflicto. Entonces, en ese caso, hay que hay que utilizar más que nada el álgebra de derivadas que se vio en matemática 1, ¿ya? Aquí me dice que en ese caso, cuando no haya un punto conflictivo y les piden a ustedes calcular las derivadas parciales, entonces la derivada parcial de f con respecto a xy se deben considerar todas las demás variables como constantes y aplicar las reglas de derivación ordinaria, como la de la suma, recta. A eso se refiere. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ejemplo para poder entender esta observación, que es importante porque no necesariamente siempre vamos a utilizar la definición de derivada parcial. La definición de derivada parcial se utiliza cuando tengo un punto, me piden calcular la derivada parcial, por ejemplo, de lo que yo les dije acá, de esto, de esta funcióncita en 0, 0. Ahí hay que aplicar la definición, ¿ya? Pero si tengo una función como esta, mira. Como esto es más que nada para operar. Ahí. Entonces nos dan esta función. Esta función sencilla. Entonces acá se van dando cuenta que esta función es continua en todo R2, ¿cierto? Entonces no es necesario aplicar la definición, más que nada hay que ver esto. ¿Cuánto valdrá la derivada? Perdón. ¿Cuánto valdrá esta derivada? Y porque fíjese que esta función está dependiendo de xy, se han dado cuenta, esta z depende de xy. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto valdrá la derivada parcial con respecto a x? ¿Y cuánto valdrá la derivada parcial con respecto a y? ¿Vale? Entonces, en este caso, la derivada parcial con respecto a x. Esto es más que nada bien, esto es lo mismo que escribir la derivada con respecto a x de la función. ¿Ya? O sea, sería la derivada con respecto a x, esa derivada parcial. ¿De qué? ¿Y cuánto vale mi función? Nuestra función está definida como 4x cuadrado y al cubo menos 3xy más y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice la observación? En este caso, estoy derivando con respecto a la variable x? Ese es mi objetivo, derivar esto con respecto a x.
Entonces lo que se hace en este caso, lo que no tenga que ver con x, por ejemplo, si yo quisiera derivar esto, esto va a pasar a ser constante. ¿De acuerdo? Va a pasar a ser constante. Y yo como yo derivo todo lo que tenga que ver solamente con x, ¿no? Va a pasar acá lo mismo. Acá, si yo quisiera derivar esta expresión que está aquí, lo que es constante es y el 3 también. Y tendría que derivar x, ¿vale? Eso es lo que dice. Dice que todo lo que no tenga que ver con, o no esté relacionado con la variable respecto con la que estoy derivando, va a ser una constante. Y se aplican las reglas de derivación que conocemos o que conocen ustedes de matemática 1. Es decir, acá yo lo voy a dejar así por primera vez. Están aprendiendo esto. Acuérdense que la derivada es la suma y la resta, y la suma y la resta de las derivadas, ¿vale? Voy a dejar un menos ahí. Estoy derivando con respecto a x y al cuadrado. ¿Cachan? Entonces fíjense que en este caso, como yo estoy derivando con respecto a x, lo que voy a tomar como constante es este 4, que sabemos que es un numerito, y también está ahí al cubo, porque mi derivada es con respecto a la variable x. Entonces, la derivada, sea constante, salen, y yo derivo con respecto a x esto. Menos, como estoy derivando con respecto a x, constante, el y también es constante, y derivo con respecto a x. Eso que está ahí. Y fíjense que estoy derivando con respecto a x y al cuadrado, pero esto pasa a ser constante, y la derivada de una constante va a ser siempre 0. En este caso, porque está el y cuadrado está solo. Eso sería 0, porque la derivada de una constante. ¿Ok? Entonces ahora nos va a quedar 4y cuadrado, y aquí aplico las reglas usuales de derivación. Pues estoy derivando con respecto a x esta función, y esto sería 2x menos 3y nomás. Fíjense, porque la derivada con respecto a x de esta función x es 1. ¿Sí? Si quiere escribir un poquito más bonito usted, 8x y al cuadrado menos 3y. Eso sería zx. ¿Ya? A eso se refiere. Esta función no es necesario aplicar la definición porque es bien comportada. ¿Sí? Y no me están pidiendo calcular la derivada en un punto. No, pues eso es integral, pues. Esa es la integral. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a n? ¿Por qué dice que al cubo si tú cuando integras x elevado a 2, eso sería... el i al cubo. Este que está aquí, ¿cierto que sí? Ese. Ya, por favor, ahí sí, gracias. Se hace ahí, decía, yo estaba pensando que me está diciendo de la derivada de x cuadrado. Ya, e al cubo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa es la idea. O sea, lo que hay que hacer es dejar todo lo que no tenga que ver con la variable con respecto a la que estoy derivando como constante. Nada más que eso. ¿Está bien? Eso es ya más que nada un poquito más funcional el tema. ¿Vale? No hay que aplicar de definición. Ahora veamos qué sucede cuando yo quisiera derivar con respecto a y esta misma función. Si yo quisiera derivar con respecto a y esta misma función, todo lo que tenga que ver con x, en este caso, pasaría a ser constante. ¿Ya? Entonces aquí yo me voy al otro lado. Vamos a la siguiente. Espera. Ahí sí. Entonces fíjense que si yo quisiera derivar con respecto a y, y lo podemos hacer rápido, esto sería, si nosotros lo hacemos rápido, esto me quedaría 12x al cuadrado y cuadrado, ¿sí? Menos, estoy derivando con respecto a y, 3x más 2. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está. Rapidito.
Vale. Así que para este tipo de funciones hay que aplicar reglas de derivación y lo que no tenga que ver con la variable con respecto a la que esté derivando pasa a ser constante. ¿Bien? No es necesario pasar por la definición. Ni un problema. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuándo utilizar la definición para el cálculo de derivada? ¿Ya? Eso es el caso importante, ¿ok? Es el caso que hay que analizar ahí. Por ejemplo, veamos, permiso. Espérame. Va. Ahí está. Ese que está aquí. Calcular la derivada, la primera derivada con respecto a x e y. Eso es lo que hay que hacer. Hay que calcular la primera derivada con respecto a x y con respecto a y. ¿Está bien? Fíjense que hay que considerar dos casos acá. Porque aquí la derivada es una función. Fíjense que en este caso, la derivada de x con respecto a x también va a tener que ser una función definida por tramos. Voy a tener un caso, va a valer algo, no sé cuánto valdrá, siempre y cuando el x, y sea distinto de 0, 0, y algo va a valer cuando el x, y es igual a 0, 0. Y lo mismo va a suceder con la derivada con respecto a y. ¿Bien? Con respecto a y, perdón. No sé lo que será. Si x, y es distinto de 0, 0. O si x, y es igual a 0, 0. ¿Está bien? Entonces hay que ponerse, al igual como analizamos la continuidad, ¿se acuerdan? Aquí pasa lo mismo. Hay que ver qué es lo que sucede porque me están pidiendo calcular la derivada con respecto a x y con respecto a y. De esta función definida por tramo. ¿Está bien? Entonces, vamos a estudiar el caso 1, qué va a suceder si x y es distinto de 0, 0. ¿Ya? Para ambos casos. Entonces hay que estudiar el caso 1 ahí. Entonces, para x distinto de 0, la función es bien comportada y vamos a utilizar la técnica que yo les mostré anteriormente. ¿Ya? O sea, en este caso tendría que calcular f de x en xy. Entonces, si x es distinto de 0, esta función es esto que está acá. Entonces tengo la derivada de un cociente, ¿no? ¿Y cuál sería la derivada del cociente? Este sería el denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador, y todo eso dividido por el denominador al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ya. Listo, entonces esto sería x al cuadrado más y al cuadrado por, estoy derivando con respecto a x, así que eso me quedaría 1 y esto me queda la constante. Menos xy por 2x. Todo eso dividido en x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. ¿Está bien? Eso. Eso es para, ojo, para xy distinto de 0, 0. ¿Vale? Después tenemos que poner en el caso qué pasa si xy es igual a 0, 0. ¿Ya? Y ahí vamos a aplicar la definición del límite. ¿Vale? La definición de derivada. Bien. Entonces, esto me quedaría x al cuadrado y más y al cubo
menos 2x al cuadrado y dividido en x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Bueno, y ahí pueden reducir términos semejantes, ¿cierto? Me quedaría menos x cuadrado y más y al cubo. ¿Vale? Ahí puedo reducir términos semejantes. O sea, esta función la derivada con respecto a x, en este caso sería y al cubo menos x al cuadrado y dividido por x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Ya. Ahora, y se los dejo ahí de tareita porque son las 10:30. Esto sería, ¿qué pasa con la derivada con respecto a y? ¿Sí? Ahora pasaría lo mismo, que es el denominador. Se los voy a dejar planteado. Pero ahora es la denominador por la derivada del numerador, pero con respecto a y, ¿sí? Menos el numerador por la derivada con respecto a y del denominador, igual la misma jugada, ¿no? Dividido por el denominador al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tengo eso, lo voy a dejar ahí. Ya. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado por x más xy por 2y. ¿Sí? Dividido en x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Eso sería válido siempre y cuando el x sea distinto a 0, 0. Entonces el jueves vamos a ver qué es lo que pasa. Desarrollen esto ustedes de acá, porque el jueves queda pendiente qué pasa en el caso 2. El caso 2 es qué sucede si x, y es igual a 0, 0. Y aquí lo que hay que hacer es aplicar la definición de derivada. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la definición de la derivada en 0, 0 y vamos a aplicar la definición que es límite, bla, bla, bla. Y lo mismo con el límite, bla, bla, bla. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase para después ya darle forma a la función derivada, ¿no? ¿Sí? Ahí, ¿vale? ¿Está bien? Eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día? Nada, no, hoy día vimos continuidad, derivadas direccionales, ¿cierto? Y derivadas parciales, ¿ya? La parte más que nada algebraica, ¿cierto? Y qué es lo que sucede cuando este caso es interesante, este caso es típico pregunta de prueba. Lo otro, aviso de utilidad pública. Para el test del día lunes entra hasta la materia del día de ayer nomás, que es límite, ¿ya? Hasta la materia del día de ayer, que es lo que es límite, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso. Ese es el aviso de utilidad pública que se me estaba olvidando, me estaba quedando en el tintero. Ya, jóvenes, son las 10:33, sorry, me pasé. Que estén muy bien y nos vemos el día jueves, ¿ya? Chau. Chau, que estén bien. No, profe. Cuídense. Chao, No, cuídense. profe. Chau.